La noche estaba tranquila, como un susurro suave que envolvía al mundo en su abrazo silencioso. El viento, fresco y gentil, pasaba entre las hojas de los árboles, produciendo un sonido tenue, casi como una canción susurrada por las propias ramas. Era una melodía que parecía haber existido desde siempre, resonando en cada rincón del bosque, en una armonía perfecta que transmitía una sensación de paz inquebrantable. La luz de la luna se filtraba a través de las copas de los árboles, bailando suavemente entre las sombras. Su resplandor tocaba las hojas, creando patrones plateados en el suelo, como pequeñas estrellas caídas que se mezclaban con la tierra húmeda. Cada rayo de luz parecía tener una historia que contar, una historia silenciosa que llegaba al corazón de quien estuviera cerca. El silencio de la noche solo era interrumpido por los sonidos naturales, el susurro de las hojas al viento, el canto distante de una lechuza y el murmullo del mar en la lejanía. A medida que los ojos de Luisa se acostumbraban a la oscuridad, sentía como los aromas de la noche se intensificaban. El aire estaba cargado con el suave perfume de las flores silvestres que se abrían lentamente para recibir la noche. El dulce aroma de la lavanda se mezclaba con la frescura del rocío, creando una sensación de pureza que llenaba los pulmones con una tranquilidad profunda. Ese aroma parecía envolverla, transportándola a un lugar donde el tiempo perdía relevancia, donde solo existían los sonidos de la naturaleza y el silencio acogedor de la noche. El sendero de tierra que recorría era sinuoso, pero reconfortante. Las raíces de los árboles antiguos se extendían como brazos acogedores a lo largo del camino, invitándola a seguir, a caminar lentamente y con cuidado, absorbiendo cada sensación del entorno. El suelo, ligeramente áspero bajo sus pies, estaba fresco por la humedad de la noche. A cada paso, Luisa sentía el contacto de la tierra fría, como si estuviera en sintonía con el corazón de la naturaleza, que latía suavemente con cada respiración que ella tomaba. Alrededor, el bosque parecía respirar junto con ella. El sonido de las hojas moviéndose con el viento y el susurro suave de la hierba en la distancia daban la sensación de que el mundo estaba en paz, como si la naturaleza hubiera hecho una pausa, permitiendo que todos, incluso los humanos, simplemente existieran. Era un momento de pura serenidad, donde cada segundo se alargaba en el tiempo, como un suspiro largo y profundo, sin prisa, sin urgencia. La luz de la luna, suave y acogedora, tocaba la piel de Luisa, calentándola gentilmente, como el roce de una mano amiga. Con cada respiración, el aire parecía más puro, más lleno de vida. El calor de la noche, mezclado con la frescura de la brisa, creaba una sensación de armonía perfecta. Era como si el mundo entero se hubiera reunido en una danza silenciosa y calmada, donde cada elemento, desde el más pequeño grano de arena hasta la rama más alta de los árboles, tuviera su lugar y función. Todo a su alrededor estaba en perfecta paz, y Luisa, en su caminata solitaria, se sentía parte de todo aquello, una pequeña pieza de un gran tapiz que se extendía hasta donde sus ojos no podían alcanzar. Las sombras de los árboles danzaban suavemente en el suelo, creando figuras fantásticas que parecían estar en movimiento, pero sin prisa. Era como si la misma noche estuviera viva, respirando suavemente y esperando, pacientemente, lo que el siguiente momento traería. La paz de aquella noche era envolvente, y Luisa sentía que, de alguna manera, ella misma se fundía con la naturaleza que la rodeaba. No había prisa en sus pasos, ni preocupaciones en su mente. El presente, ese momento exacto, era todo lo que importaba. La tranquilidad de la noche llenaba su alma, y sentía una conexión profunda con el mundo a su alrededor, como si fuera una extensión de la misma tierra bajo sus pies. Luisa vivía en una pequeña aldea junto al mar, donde el ritmo de la vida parecía bailar al compás de las olas. Pasaba los días con una calma casi mágica, cuidando de su jardín,
donde las flores coloridas se abrían en un espectáculo diario de colores y aromas. El sol de la mañana acariciaba suavemente los pétalos de las flores, y el perfume de las lavandas y jazmines se esparcía en el aire, llenando el ambiente de una sensación de ligereza y tranquilidad. Los dedos de Luisa, ásperos y callosos por el trabajo, se movían suavemente entre las hojas y flores, como si tocaran algo precioso, algo sagrado. Esa mañana, el jardín parecía respirar junto con ella, cada hoja temblando levemente con la brisa que venía del mar. El sonido de las olas rompiendo en la playa distante era como una canción que había escuchado desde niña, una melodía familiar que llenaba el aire con su armonía. Cada paso que daba entre los parterres de flores, el aroma de la tierra fresca y la vegetación se mezclaba con el salitre del mar, creando una fragancia única que la hacía sentirse profundamente conectada con el mundo natural que la rodeaba. Luisa solía caminar hasta la orilla del mar al atardecer, donde el horizonte se encontraba con el océano en una línea suave, casi imperceptible. Allí permanecía durante horas, observando las olas que se deshacían en la arena, sintiendo el frescor del viento marino en su rostro y mirando a las gaviotas que volaban sobre ella, con sus plumas blancas reflejando la luz dorada del sol poniente. El sonido del agua tocando la arena, suave y constante, parecía envolverlo todo, creando una sensación de calma que disipaba cualquier pensamiento. El faro, distante e imponente, se alzaba en la orilla de la playa, observando el mar con la serenidad de quien conoce los secretos del tiempo. Luisa nunca se cansaba de mirarlo, sintiendo una curiosidad serena cada vez que lo veía a lo lejos. El faro era parte del paisaje, como un testigo silencioso de los días que pasaban. Su luz no era intensa, pero sí acogedora, como si invitara a quien la mirara a reflexionar, a encontrar algo más allá de lo visible, algo más profundo. Durante el día, el sonido de las olas se mezclaba con el canto de las aves y el susurro de las hojas, creando una banda sonora natural que parecía ser la esencia misma de la tranquilidad. La rutina de Luisa era sencilla, pero llena de significado. Cada gesto, cada tarea en el jardín, cada mirada al mar y al cielo, estaba impregnada de una paz silenciosa, como si el tiempo se extendiera sin prisa, ofreciéndole una sensación de pertenencia a algo mayor. A veces, cuando el viento soplaba más fuerte, trayendo consigo el aroma del mar más nítido, Luisa cerraba los ojos y se dejaba llevar por el sonido de las olas, como si estuviera siendo guiada hacia un lugar secreto, un lugar donde los pensamientos no podían llegar. Era en esos momentos cuando sentía una conexión profunda con la tierra y el cielo, como si ambos le hablaran en un idioma que solo ella entendía. El roce de la brisa en su rostro, el sonido suave de las olas, el color del cielo al final de la tarde, todo eso la envolvía de tal manera que no necesitaba nada más. El simple acto de existir en ese lugar, en ese momento, era suficiente. La tranquilidad de su vida en la aldea junto al mar era una rutina silenciosa, pero llena de pequeños milagros. Cada detalle, desde el suave movimiento de las flores al viento hasta el ritmo constante de las mareas, creaba una sensación de que la vida, aunque sencilla, también era maravillosa en su serenidad. Luisa lo sabía, y su alma se llenaba con la paz que traía cada nuevo día. Esa noche, el cielo parecía más profundo de lo habitual, como si todo el universo se estuviera abriendo para revelar algo más allá de lo que los ojos podían ver. El aire estaba fresco, con una brisa suave que pasaba entre los árboles, trayendo alivio al calor del día. La luna, alta y serena, se alzaba sobre las colinas, derramando su luz suave sobre el paisaje. Cada rayo parecía tocar la tierra con una delicadeza que hacía brillar todo a su alrededor, como si el mundo entero estuviera suspendido, esperando que algo sucediera. Luisa estaba de pie en la puerta de su casa, mirando hacia el horizonte, donde el cielo y el mar se encontraban en un azul profundo y tranquilo. El sonido de las olas rompiendo en la playa era constante, pero esa noche parecía más lejano, más amortiguado, como si proviniera de otro mundo. También se escuchaba el susurro de las hojas al viento, pero había algo diferente. El aire parecía más cargado,
más denso, como si algo estuviera a punto de suceder. Respiró profundamente, sintiendo la frescura del aire llenando sus pulmones, pero también una ligereza, como si algo invisible tocara su alma, invitándola a ir más allá de su rutina. Era una sensación familiar, pero extrañamente nueva. Algo estaba cambiando, algo que no podía verse, pero que sin duda estaba presente. De repente, en el rabillo del ojo, Luisa vio una luz tenue, apareciendo al otro lado de la playa. Era una luz tan delicada que, por un momento, pensó que era solo una ilusión, un juego de la luz lunar. Pero, a medida que la observaba, la luz comenzó a moverse, flotando suavemente sobre las olas que se deshacían en la arena. No era una luz de faro ni una estrella, sino una presencia, algo que parecía tener vida propia. La luz se movía con una suavidad que dejaba en el aire un rastro de calidez, como si estuviera danzando, tal vez, esperando ser seguida. Luisa sintió algo profundo moverse dentro de ella, una curiosidad que la atraía hacia esa luz, como si fuera la clave de algo que no sabía que estaba buscando. Su corazón latió ligeramente más rápido, pero la calma del ambiente la envolvía, impidiendo que el miedo se apoderara de ella. El mar seguía allí, inmutable, el viento seguía siendo suave, los árboles susurraban sus secretos, y la luz, tan delicada como el toque de una brisa, flotaba sobre el agua, invitándola a seguir. Con un movimiento casi automático, Luisa comenzó a caminar hacia la playa, dejando huellas suaves en la arena, que aún estaba fresca por la noche. Cada paso parecía guiado por algo más allá de su comprensión, como si el entorno a su alrededor se ajustara para recibirla, invitándola a ser parte de algo más grande y misterioso. El olor del mar, siempre tan salado y familiar, ahora parecía diferente, más fresco, más vivo, como si fuera una invitación a explorar lo desconocido. Las olas continuaban su ritmo constante, pero ahora, en lugar de solo romper en la arena, parecían susurrar, como si las mismas aguas estuvieran contando una historia secreta. El sonido del mar se mezclaba con el viento, creando una sinfonía suave y constante que traía más preguntas que respuestas. El cielo, ahora más profundo, parecía observar a Luisa, como si estuviera a punto de revelar algo que ella nunca había imaginado. Mientras caminaba, la luz seguía moviéndose delante de ella, como si la esperara. Era como si estuviera siendo atraída por un misterio que estaba a punto de revelarse, pero la tensión en el aire no traía miedo, solo una sensación de quietud, como si todo se estuviera preparando para un momento que nadie podía prever. La tranquilidad alrededor de Luisa permanecía, pero había algo nuevo en el ambiente, algo que se volvía más real a medida que se acercaba a la luz. La noche continuaba en su calma serenidad, pero, en el fondo, algo estaba a punto de suceder. Y Luisa lo sentía, en cada respiración, en cada paso que daba sobre la arena fresca, mientras la luz delante de ella se volvía más intensa y más presente. A medida que Luisa se acercaba a la playa, la luz frente a ella parecía brillar con más intensidad, pero de una manera suave, como si pidiera que ella se acercara lentamente, sin prisas. El viento del mar, ahora más fuerte, acariciaba su rostro con una frescura acogedora, como un abrazo de la misma naturaleza. El olor a sal se mezclaba con el aroma de la arena, creando una fragancia que evocaba recuerdos de momentos tranquilos junto al mar, como aquellos días en los que, siendo niña, jugaba en esas mismas olas. El sonido de las olas, antes suave y distante, ahora parecía más claro, más presente, como si el mar estuviera dando paso a algo nuevo, algo que se acercaba con la misma calma que dominaba el ambiente. Cada paso que Luisa daba sobre la arena estaba impregnado por la sensación del frío suave del suelo, que, aunque helado, traía consigo una conexión profunda con el mundo natural que la rodeaba. Las olas rompían suavemente mientras ella avanzaba, y, en cada movimiento del mar, sentía la energía del universo extendiéndose, como si el mismo océano la estuviera guiando. Al acercarse más al lugar donde la arena se encontraba con el agua, Luisa notó que la luz estaba más cerca de lo que imaginaba.
flotaba sobre las aguas tranquilas del mar, reflejándose suavemente en el espejo del océano. La luz parecía tener un aura delicada, pero con una fuerza innegable, como si tuviera su propia alma, su propio propósito. No era una luz deslumbrante ni cegadora, sino una presencia que parecía envolver todo a su alrededor con una serenidad indescriptible. El faro, a lo lejos, continuaba su vigilia silenciosa, pero ahora parecía más distante, más apagado frente a la luz suave que se acercaba. Era como si la presencia de esa luz fuera una promesa de algo nuevo, algo más allá de lo que el faro podía iluminar. El sonido del mar seguía rompiendo contra las rocas de la playa, pero Luisa sentía que la noche se volvía más silenciosa, más calmada, como si todo estuviera ajustándose para un momento especial. Mientras caminaba, el aire estaba fresco, pero no frío, cargado con el perfume del mar y de la vegetación circundante. Las hojas de los árboles cercanos se movían suavemente con el viento, como si estuvieran en un susurro constante, compartiendo un secreto con la noche. A cada paso, Luisa sentía el toque de la arena, fresca bajo sus pies, y la brisa suave acariciándola, como si la misma naturaleza le susurrara, pidiéndole que siguiera adelante, sin temor. Con cada respiración, el aire parecía más limpio, más lleno de vida. Luisa no sentía prisa, pues el tiempo parecía suspendido, estirado como las olas que iban y venían suavemente. No sabía exactamente qué significaba aquella luz, pero algo en su interior le decía que debía estar allí, que ese viaje formaba parte de algo más grande, algo que empezaba a sentir, aunque no comprendiera del todo. Era una sensación de pertenencia, como si todo a su alrededor se estuviera alineando para un único propósito. El sonido de las olas era ahora como el latido suave de un tambor distante, constante y tranquilo. La luz frente a ella brillaba con intensidad creciente, pero aún suave, como si no quisiera romper la paz del entorno. El faro, ahora pequeño y distante, parecía retirarse, dando espacio para que el misterio delante de ella se desplegara en su propio tiempo. El aire se llenó de una quietud profunda, como si el mundo se hubiera detenido por un instante, esperando la próxima revelación. Luisa se sintió envuelta en esa tranquilidad creciente, como si caminara hacia un lugar de sabiduría ancestral, un lugar donde todo cobraba sentido, aunque aún no supiera exactamente cuál era ese sentido. El océano a su lado seguía murmurando, las olas rompiendo suavemente, pero la luz delante de ella la traía, como una estrella guía que la llamaba a seguir, a permitirse ser parte de ese misterio delicado. El camino por la playa parecía más largo de lo que realmente era, y sin embargo, cada paso que Luisa daba se sentía como un movimiento más profundo hacia su propio interior. No había prisa, solo la sensación de que, en ese momento, estaba exactamente donde debía estar, guiada por la luz suave que la invitaba a continuar su viaje. El faro, detrás de ella, parecía un recuerdo distante, mientras que la luz delante, ahora más clara, tomaba su lugar como el faro de su propio destino. Cuando Luisa se acercó más al agua, la luz frente a ella parecía haber adquirido una intensidad más cálida, pero sin perder su suavidad. Flotaba sobre el mar con una ligereza etérea, como si estuviera hecha de la misma sustancia que el aire, impregnada de una serenidad calmada que parecía invitar a todos a su alrededor a acercarse. No era una luz deslumbrante, sino una presencia suave y acogedora, como la luz dorada de un amanecer tranquilo, cuando el mundo aún está en silencio, esperando despertar. El mar seguía golpeando la playa con su melodía suave, pero ahora parecía más atento, más silencioso, como si respetara la cercanía de aquella luz misteriosa. La brisa suave del océano acariciaba el rostro de Luisa, trayendo consigo la frescura del salitre y la promesa de algo nuevo. El aroma del mar era más intenso, ahora mezclado con la fragancia de las flores silvestres cercanas, que exhalaban un perfume dulce y ligero, como si el mismo entorno se convirtiera en parte de una sinfonía armoniosa, compuesta por la naturaleza y la luz. El faro, que antes se alzaba imponente a lo lejos, ahora parecía más pequeño, más distante,
como si su función estuviera siendo suavemente reemplazada por la presencia mágica de aquella luz. Las rocas alrededor del faro estaban cubiertas de musgo, y las olas las acariciaban con suavidad, como si el mar estuviera otorgando una bendición silenciosa a ese antiguo punto de la costa. El faro permanecía inmóvil, pero ahora parecía casi insignificante ante la suavidad de la luz que se extendía sobre el agua. Luisa no sabía exactamente qué hacía que aquella luz brillara tan intensamente, pero sentía en su interior que no estaba sola esa noche. La luz parecía conocerla, como si hubiera estado esperándola. Era como un viejo amigo que la invitaba a un viaje, a un misterio que estaba a punto de revelarse. Y aunque no había prisa, Luisa sentía que la siguiente parte del viaje estaba muy cerca, casi al alcance de sus manos. Solo necesitaba seguir, con calma, hacia lo que parecía ser la promesa de algo profundo. La arena bajo sus pies, fría y húmeda, ofrecía una sensación reconfortante, como si estuviera conectada a la tierra, al mar y al cielo, en perfecta armonía. Cada paso parecía acercarla más a una revelación, sin prisa, sin ansiedad. El camino estaba silencioso, con el sonido del mar como su única compañía y la brisa acariciando sus manos con suavidad, como una caricia delicada. Cuando Luisa miró la luz nuevamente, percibió algo sutil, la luz ya no flotaba sobre las olas como antes. Ahora parecía reflejarse, como si tocara el fondo del mar, irradiando una aura mágica, una aura que transmitía calma y tranquilidad. El mar, en respuesta, parecía aún más sereno, como si estuviera en sintonía con esa energía misteriosa. El murmullo de las olas era casi un susurro, como si el propio océano compartiera un secreto con la tierra y el cielo, y, por un breve momento, Luisa se sintió parte de ese secreto. Se acercó aún más al agua, sintiendo el toque refrescante de las olas en sus pies, pero, en lugar de sentir frío, se sintió envuelta en una sensación de acogida, como si el mar le estuviera dando la bienvenida. Cada respiración se sentía más profunda, más conectada al ritmo de la naturaleza. No sabía exactamente qué sucedería a continuación, pero sentía una paz interna creciente, como si todo a su alrededor se alineara perfectamente, como si estuviera exactamente donde debía estar. La luz frente a ella estaba ahora más cerca, iluminando el camino por delante. Era como si fuera la clave para un portal, para un misterio que trascendía todo lo que ella conocía. Pero, al mismo tiempo, no había miedo. La sensación era de una calma reconfortante, una tranquilidad que se infiltraba en cada fibra de su ser, como si el universo la estuviera abrazando suavemente, pidiéndole que continuara. El faro, con su luz desvanecida, parecía ahora un recuerdo distante, un marcador del pasado, mientras que la luz frente a ella se hacía cada vez más presente, como si la invitara a formar parte de algo más grande y grandioso. El sonido de las olas, el brillo de la luz, la brisa suave y el tacto de la arena bajo los pies de Luisa se mezclaban en una sinfonía silenciosa de paz. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado, como si cada momento se prolongara solo para que pudiera absorber la totalidad de la experiencia. No había necesidad de prisa ni de preguntas. Todo estaba ahí, en el presente, y Luisa se sintió parte de esa armonía. Mientras Luisa caminaba hacia la luz, el aire a su alrededor parecía calentarse, pero de una manera reconfortante, como si la misma noche hubiera acogido su presencia. La brisa suave que antes venía del mar ahora traía consigo un leve toque de dulzura, como si el viento cargara el aroma de las flores que crecían en las orillas de la playa, perfumando el camino con su fragancia suave y encantadora. El sonido de las olas, que antes llenaba el ambiente con su ritmo constante, ahora parecía más bajo, más íntimo, como si el mar respetara el momento que estaba por suceder. La luz frente a ella seguía brillando, pero ahora con una intensidad más suave, más acogedora. Irradiaba un color dorado, como los primeros rayos del sol al amanecer, pero al mismo tiempo tenía una suavidad mágica que no pertenecía al día, sino a algo más allá del tiempo. Luisa se sentía atraída por ella,
pero no de una manera impetuosa. Era como si la luz la llamara de forma tranquila, invitándola a acercarse sin prisa, sin presiones, como si la misma naturaleza suspendiera el tiempo en ese instante. A medida que avanzaba, sentía sus pies hundirse ligeramente en la arena húmeda, cada paso más cerca de la línea donde el agua besaba la tierra. La sensación era de un abrazo acogedor, como si el mismo océano la guiara, llevándola hacia un lugar que no conocía, pero que sentía como el destino de aquel viaje silencioso. Las olas que tocaban la arena eran más suaves, casi como si el mar estuviera susurrando palabras de bienvenida, animándola a seguir. El faro, ahora muy distante detrás de ella, parecía un punto casi apagado en la inmensidad de la noche. Pero Luisa ya no sentía la presencia del faro de la misma manera. Su luz, antes fuerte y firme, ahora parecía distante, como si se disolviera lentamente en la brisa nocturna. El faro ya no era el guía. El verdadero guía, comprendía ahora, era la luz suave frente a ella, que parecía no tener un origen visible, pero que llenaba todo el espacio a su alrededor con una energía serena y tranquilizadora. El suelo bajo sus pies estaba frío, pero no incómodo. La arena, mojada por la marea, tocaba su piel con una suavidad acogedora, como si cada grano fuera una pequeña parte de un todo, conectándola con algo más grande, un universo que se extendía por ella y más allá. El sonido de las olas, ahora casi ausente, daba paso a otro tipo de sonido, un susurro suave, como si el viento conversara con la tierra y los árboles a lo lejos, contando secretos que Luisa no podía entender, pero que sentía profundamente. Y entonces, cuando menos lo esperaba, Luisa se dio cuenta de que estaba frente a la luz. Parecía envolver todo el espacio a su alrededor, pero sin intención de cegar ni dominar. Era como si estuviera en perfecta armonía con la naturaleza, con el mar, con la arena y con el cielo. La luz parecía haberse materializado del propio océano, reflejándose en las aguas como un espejo, pero con una cualidad que no pertenecía al mundo común. Era una luz que parecía nacer del corazón de la tierra, del alma del mar, del brillo de las estrellas, todo al mismo tiempo. Luisa sintió que algo estaba a punto de suceder. Una sensación de calma profunda la envolvía, pero también había algo más, algo que no podía identificar completamente. Era como si el entorno se estuviera preparando para revelar algo que ella no podría comprender de inmediato, pero que se desvelaría poco a poco, como los pétalos de una flor que se abren suavemente. La luz brillaba ahora con más fuerza, pero sin perder su suavidad mágica, y Luisa sintió que la respuesta a lo que la había llevado hasta allí estaba a punto de ser revelada. El viento, ahora más calmado, acariciaba su rostro y su cabello con una ligereza tranquilizadora. La arena bajo sus pies parecía más firme, más conectada a la tierra, y el sonido de las olas desapareció por completo, sustituido por un silencio profundo, pero no vacío. Era un silencio lleno de significado, de expectativa. Como si la propia naturaleza estuviera en pausa, esperando el momento adecuado para revelar lo que estaba detrás de la luz. Luisa se sentía tranquila, serena, como si todo el cansancio y las dudas se hubieran disipado en el aire, como hojas llevadas por el viento. No tenía prisa. Sabía que todo ocurría a su propio ritmo, al compás de la naturaleza. Y, en el fondo, sentía que la luz no estaba allí para asustarla, sino para acogerla. No era una presencia invasiva, sino una presencia que ofrecía algo, la promesa de un secreto revelado, de una conexión profunda con algo más grande que ella misma, pero que, al mismo tiempo, formaba parte de ella. Así, mientras el silencio se profundizaba y la luz frente a ella se hacía aún más suave, Luisa sintió que el camino hacia la verdadera revelación estaba a punto de comenzar. Ya no se trataba de encontrar respuestas, sino de permitirse ser parte de la experiencia. La luz no era algo que debiera conquistarse o entenderse de inmediato, sino algo que debía vivirse, sentirse, experimentarse. Y Luisa, con el corazón en calma y la mente abierta, dio un paso adelante.
A medida que Luisa dio el último paso hacia la luz, una sensación de profundo cogimiento la envolvió, como si el propio aire a su alrededor susurrara palabras de tranquilidad. La luz, suave y centelleante, parecía no solo iluminar, sino también envolver todo lo que tocaba, creando un aura que se expandía por todo el ambiente. Ya no era simplemente una fuente de brillo, se había convertido en parte del propio mar, de la tierra y del cielo, creando una armonía que trascendía la realidad. El faro, ahora un punto distante, desaparecía lentamente de la vista de Luisa, pero ella no sentía que estuviera perdiendo algo. En su lugar, se sentía en paz, como si esa luz le hubiera mostrado el camino hacia una parte de sí misma que no conocía, pero que siempre había estado allí, esperando ser descubierta. El sonido de las olas se había transformado en un murmullo casi imperceptible, como si el océano contuviera la respiración, respetando el momento que ocurría en esa noche serena. La brisa del mar, que antes parecía traer secretos y promesas, ahora era más suave, más dulce, como una caricia gentil que recorría su piel, brindándole una sensación de ligereza y descanso. Con cada respiración, Luisa sentía que su cuerpo se relajaba más, como si cada músculo liberara toda la tensión acumulada durante su viaje. El aroma salado del mar se mezclaba ahora con un perfume delicado que venía de las flores silvestres cercanas, que parecían danzar suavemente al ritmo del viento. A medida que la luz frente a ella se volvía más intensa, pero nunca cegadora, Luisa sintió que algo dentro de ella también se iluminaba. No era una comprensión inmediata, sino una sensación profunda de que algo más grande que ella se estaba revelando, algo más allá de la lógica o la razón. Era un conocimiento intuitivo, una sabiduría que fluía como un río calmo y sereno, sin prisa, sin presiones. Luisa no sabía exactamente qué estaba ocurriendo, pero podía sentir que ese momento era más que real. Era una experiencia de conexión con algo más allá de la propia existencia. El mar, al fondo, continuaba su movimiento suave, como si formara parte de una danza antigua, eterna, y Luisa se dio cuenta de que ahora ella también formaba parte de eso. Cada respiración parecía alinearse con el ritmo de las olas, cada latido de su corazón parecía sincronizarse con la pulsación del universo. Era una sensación de pertenencia, de no estar sola, sino conectada con todo lo que existía a su alrededor, con la arena fría bajo sus pies, con el agua que tocaba suavemente la tierra, con el viento que acariciaba su piel, sobre todo, con la luz que parecía susurrarle una verdad sin palabras. El faro, aquel punto distante en la costa, parecía ahora un símbolo de un pasado dejado atrás, pero que todavía formaba parte del camino recorrido. La luz frente a Luisa no era una revelación abrupta ni algo que debía temer. Era, en realidad, una confirmación de todo lo que siempre había sabido en su corazón, que la paz y la serenidad no se encontraban buscando respuestas externas, sino aceptando lo que estaba frente a ella, en el presente, en el simple hecho de estar ahí. El espacio a su alrededor estaba inmerso en una quietud casi sagrada, como si todo el entorno esperara una despedida silenciosa. Ya no había prisa, ya no había preguntas. La tranquilidad dominaba ahora, y Luisa sabía que ese era el final de su viaje, o tal vez solo un nuevo comienzo. No sentía la necesidad de entender cada detalle de lo que estaba ocurriendo. El misterio de la luz, la presencia del mar y el sonido suave de las olas eran todo lo que necesitaba en ese momento. Cuando miró la luz una vez más, algo dentro de ella cambió. Ya no había una búsqueda de respuestas, solo un profundo sentimiento de gratitud y aceptación. La luz, que antes parecía un enigma, ahora se revelaba como una parte de su propio ser, reflejada en el universo que la rodeaba. Y, con eso, una paz serena la envolvió, una paz que provenía de un lugar profundo y silencioso, donde ya no existían preguntas, solo aceptación y conexión. Luisa permaneció allí, de pie, sintiéndose parte del todo, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. El mar, la arena, el viento y la luz se unieron en una única sensación, la sensación de paz eterna. Sabía que no necesitaba hacer nada, que estaba exactamente donde debía estar. El viaje había llegado a su fin, pero lo que quedaba era un sentimiento profundo de serenidad, como si hubiera encontrado un fragmento de la verdad que siempre había buscado. Y en ese instante, con la luz a su alrededor y la calma en su corazón, supo que finalmente había llegado a casa. Con el corazón sereno y la mente tranquila,
Luisa permaneció allí, absorbiendo la paz que emanaba del entorno a su alrededor. La luz, suave como un abrazo acogedor, iluminaba sus pensamientos, y el mar, con su ritmo constante y sereno, parecía cantar una canción de cuna que la guiaba hacia un descanso profundo y renovador. La noche, envuelta en su manto de calma, parecía invitarla a cerrar los ojos, a entregarse a un sueño ligero y reparador, como una danza silenciosa entre el cielo y la tierra. Y así, con el sonido suave de las olas alejándose lentamente y la luz de la luna filtrándose suavemente entre los árboles, Luisa se permitió relajarse, dejarse envolver por la tranquilidad de aquella noche mágica. El viento, ahora calmante, acariciaba su piel y traía un susurro de bienvenida al descanso que se acercaba. Sabía que, al despertar, estaría renovada, como las estrellas que, aunque ocultas por la oscuridad, permanecen allí, brillando silenciosamente. Ahora, es momento de dejarse llevar por ese sueño tranquilo y profundo. Que tú, al igual que Luisa, sientas la paz que envuelve este instante y permitas que la serenidad de tu viaje conduzca tus sueños hacia un lugar de calma y descanso. Que tu sueño sea ligero y lleno de sueños tranquilos, y que al despertar, te sientas renovado, preparado para un nuevo día con la misma paz y armonía que encontraste en el corazón de la noche. Si te gustó esta historia y quieres seguir viajando por escenarios tranquilos y mágicos, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Esto nos ayuda a llevar más momentos de calma y serenidad a otras personas. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Buenas noches, y que los suaves vientos de la serenidad arrullen tu sueño, trayéndote una noche tranquila y revitalizante.